cuando un hombre en la calle gritó: «Señora, no encienda ese coche». Su nuera. Entendí que alguien había querido acabar conmigo. Mi mano quedó suspendida sobre la llave. El aire se detuvo a mitad del pecho. Sentí un frío que no venía del amanecer de la colonia, sino de algún lugar mucho más hondo dentro de mí. Y antes de seguir contando esta historia, detente un momento y revisa si ya estás suscrito al canal, porque lo que voy a revelar aquí cambió mi vida para siempre. Me quedé inmóvil dentro del coche, oyendo el eco de aquel grito que atravesó la mañana, como si rasgara algo sagrado. El hombre corría hacia mí con la ropa desgastada, el cabello sucio pegado a la frente y los brazos extendidos, como si intentara detener una tragedia. Tenía la respiración entrecortada, el rostro enrojecido por el esfuerzo y una desesperación sincera en los ojos, una desesperación que nadie finge. Se acercó a la ventanilla y golpeó el vidrio con las palmas abiertas. Cada golpe dejaba huellas de tierra, como si quisiera marcar su urgencia en ese cristal que nos separaba. Yo no sabía si abrir o arrancar el coche para alejarme de ahí, pero algo en su mirada me obligó a quedarme. Era miedo. Un miedo que reconocí porque era el mismo que llevaba semanas sintiendo sin saber por qué. Su nuera estuvo aquí anoche. Eso fue lo que dijo. Así, sin temblarle la voz, como quien pronuncia una sentencia inevitable. Sentí que el aire se vaciaba de mis pulmones. No porque no creyera posible que mi nuera rondara mi casa de madrugada, sino porque mi intuición llevaba días gritándome que algo no estaba bien, y yo no quería escucharlo. Adriana, su nombre cruzó mi mente como un latigazo. Ella, con su sonrisa cuidadosa, sus gestos amables, su tono dulce cuando se dirigía a mi hijo. Ella, que había acompañado a mi esposo en sus últimos días. Ella, que me repetía que debía descansar, que debía confiar, que todo estaba bajo control. Ella, la misma que me había pedido las llaves de mi coche semanas antes para limpiarlo. El hombre bajó la mirada un instante, como si temiera mi reacción, y luego volvió a mirarme con una firmeza que me estremeció. Yo la vi. Yo estaba aquí, señora, toda la noche. Nadie me mira, pero yo veo todo. Mis manos dejaron caer las llaves sobre mi regazo. El sonido metálico rebotó en el silencio y me hizo despertar del estupor en el que estaba atrapada. Sentí un temblor recorrer mis piernas. Me obligué a respirar, a parpadear, a moverme, aunque fuera un poco, pero cada parte de mi cuerpo parecía resistirse a aceptar lo que escuchaba. No entendía por qué estaba ahí, en esa esquina, oyendo a un desconocido decirme que mi propia nuera, la esposa de mi hijo, la mujer que se sentaba a mi mesa, había tocado mi coche en la madrugada. No entendía por qué aquel hombre, a quien nadie parecía ver, había salido corriendo justo cuando yo estaba por encender el motor. Pero en lo profundo de mi pecho, algo se abrió paso, una sospecha que había estado dormida durante semanas. Salí del coche con torpeza. El sol comenzaba a levantarse sobre las calles de la colonia, pintando las fachadas con un tono naranja suave que no combinaba con el peso que sentía sobre mis hombros. El hombre dio un paso atrás, como si temiera asustarme más, pero yo apenas noté el movimiento. Mis ojos estaban clavados en el coche, en ese objeto que había sido parte de mi rutina durante años y que de pronto parecía un enemigo. Cuando levanté el capó, mis dedos temblaban. El aire olía distinto, a metal caliente y a algo más, algo que tardé unos segundos en reconocer. Gasolina. Me quedé rígida. No supe si llorar, gritar o cerrar el capó y fingir que nada estaba pasando. Pero ya no podía fingir. No después de semanas oyendo susurros en mi propia mente. No después de perder a mi esposo de forma repentina y aceptar sin cuestionar una explicación que nunca me convenció del todo. No después de ver cómo las cosas desaparecían de su estudio, cómo los documentos cambiaban de lugar, cómo las cuentas se vaciaban en silencio. El hombre se acercó despacio y me habló con un tono que parecía pedir perdón por existir. Su esposo fue bueno conmigo una vez. Me dio comida cuando nadie lo hizo. Y yo lo soñé anoche, señora. Él me dijo que la cuidara. Sentí que las rodillas me fallaban. Mi esposo, Julián, aquel hombre que me acompañó toda una vida y que se fue tan rápido, tan injustamente, tan sin respuesta. El dolor regresó con una fuerza que me dobló el alma, pero junto con el dolor llegó algo más.
Una claridad fría, silenciosa, inevitable. No iba a prender ese motor, no ese día, no nunca. Tomé air. Me enderecé y miré al hombre que estaba frente a mí. No era un loco, no era un mentiroso, no era alguien buscando atención. Era un testigo, el primer rastro de una verdad que yo no sabía que estaba buscando, una verdad que, al parecer, llevaba mucho tiempo escondida frente a mis ojos. Llamé a taxi. Me negué a subir de nuevo en ese coche. Miré la fachada de mi casa, las ventanas donde tantas noches había visto a mi esposo leer, el jardín donde jugaba mi nieto, el lugar que siempre consideré seguro, y por primera vez en mi vida, sentí que estaba sola dentro de una historia que ya había empezado a escribirse sin mí. Cuando llegué a la notaría, mi nuera estaba ahí, elegante, impecable, perfecta, pero al verme entrar, su rostro perdió el color durante un instante. Apenas un segundo, pero suficiente. Ese pequeño parpadeo abrió un abismo en mi pecho. No sabía aún qué había pasado, ni por qué, pero supe algo con absoluta certeza. Ella no esperaba que yo estuviera viva. El nudo en mi garganta creció. La sala olía a papel viejo y café recalentado. Había silencio, un silencio espeso, incómodo, que nadie se atrevía a romper. Y mientras me sentaba frente al escritorio del notario, sentí que no estaba ahí para firmar un documento, sino para abrir una puerta que no podría volver a cerrar jamás. Había empezado algo más grande que un simple trámite, algo más oscuro de lo que podía comprender en ese momento, pero que ya estaba avanzando hacia mí como una sombra inevitable. Y todavía no sabía que ese día, el día en que casi prendo un coche que podía haber acabado con mi vida, sería apenas el inicio de una verdad mucho más profunda, una verdad que estaba por destrozar lo que yo creía saber de mi familia. El notario abrió la carpeta con una calma que no coincidía con el temblor que yo llevaba por dentro. Mis manos sudaban. Mi corazón golpeaba cada vez más fuerte, como si quisiera advertirme de algo que aún no estaba viendo. Y cuando leí el primer documento, sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Mi esposo había cambiado el testamento. Eso decía el papel. Y en esa versión, casi todo quedaba a nombre de mi nuera. Los departamentos, la casa de Puebla, las cuentas de ahorro que habíamos construido durante décadas, todo estaba allí, transferido de forma limpia, silenciosa, sin dejar espacio para sospechas, a menos que una conociera la letra de su esposo tan bien como yo. No era su firma. El trazo era similar, pero frío, sin el pulso firme que lo caracterizaba. Me aclaré la garganta. Nadie pareció escucharlo, pero Adriana sí. Su mirada se clavó en mí como un alfiler. Sonrió apenas. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, una sonrisa que solo una persona que conoce el veneno en otra puede identificar. Mientras el notario seguía leyendo, mi mente viajaba a los días previos a la muerte de Julián. Él había estado raro, distraído, como si cargara un peso que no se atrevía a compartir conmigo. Había dicho que necesitaba ordenar algunos asuntos, pero nunca me mostró nada. Yo no insistí. Pensé que era su forma de enfrentar su enfermedad. Qué ingenua fui. Una punzada me atravesó cuando recordé la última noche. Adriana insistió en quedarse en el hospital para que yo descansara. Mi hijo lo permitió porque confiaba ciegamente en ella. Y yo, agotada por días sin dormir, acepté. No debía haberme ido. Esa idea se clavó en mí como un clavo ardiente. Cuando el notario mencionó la fecha de modificación del testamento, 2 días antes de su muerte, sentí un hormigueo recorrer la nuca. Miré a Adriana con más detenimiento. Ella no estaba nerviosa. No tocaba el cabello, no movía el pie, no mordía el labio. Solo observaba con la tranquilidad de quien cree que ya ganó. Hubo un silencio extraño mientras firmábamos la asistencia de la reunión. El abogado joven que la acompañaba la miraba demasiado. Una mirada demasiado larga para ser profesional, demasiado suave para ser inocente. Mi estómago se apretó. Algo en la forma en que él deslizó su mano cerca del brazo de Adriana me hizo sentir una corriente helada por la espalda. No era solo un abogado, y aquella intuición, pequeña al principio, comenzó a crecer dentro de mí como una sombra que exigía atención. Salí de la notaría, sintiendo que el aire pesaba más que antes. Las calles de la colonia Centro estaban llenas de ruido,
vendedores, autos, voces, pero yo caminaba como si fuera la única persona en el mundo que sabía que algo terrible estaba a punto de revelarse. Y entonces sucedió. Una vecina se acercó a mí con expresión seria, como si hubiera estado esperando ese momento. «Doña», me dijo, «yo no soy chismosa, pero lo del hospital no cuadró». Me detuve. Mis manos se cerraron alrededor de mi bolso sin que yo lo notara. Ella bajó la voz, como si temiera que alguien la escuchara. Esa madrugada hubo movimiento raro. Se escucharon pasos, voces. Algo cayó en el pasillo. Una enfermera nueva salió corriendo llorando. Y luego todo se silenció. El corazón me dio un vuelco. La vecina continuó. «Dicen que el doctor Vargas pidió una revisión, que los niveles de potasio no eran normales, pero que la solicitud desapareció del registro». Sentí que el aire me rasgaba por dentro. Mi esposo no había muerto solo, no había muerto porque sí. Había señales, había silencios, había demasiadas cosas que no encajaban. Y la pieza que parecía encajar en todos los lugares donde no debía estar era Adriana. Seguí caminando con la mente hecha un nudo. Cada recuerdo volvía como un golpe. El día que ella insistió en manejar las cuentas, la vez que convenció a mi hijo de que yo debía descansar más y dejarle a ella los trámites, la ocasión en que señaló que mi esposo estaba confundido y que yo debía aceptar que ya no estaba en condiciones de revisar nada importante. De pronto, en una esquina, vi al mismo hombre sin hogar que me había salvado por la mañana. Me llamó con la mano. Nervioso, me acerqué. «Se ve que ya sabe algo», dijo en voz baja. Yo los vi, a ella y a un hombre de traje oscuro. Estaban cerca de su coche. Decían cosas malas, cosas feas. Hablaban de hacer que algo pareciera un accidente. Mi piel se erizó. El mundo a mi alrededor pareció desvanecerse por unos segundos. El sol golpeaba fuerte, pero yo tenía frío. Ese tipo de frío que llega cuando el alma entiende antes que la mente que la verdad está mucho peor de lo que imaginabas. Cuando llegué a casa, abrí el estudio de Julián. El olor a madera, a sus cuadernos, a su vida, todo estaba intacto. Busqué en los cajones sin saber exactamente qué esperaba encontrar. Hasta que llegué al fondo del escritorio, había una carpeta manila vieja, doblada en las esquinas, con el nombre Méndez escrito a mano. El pulso me tembló. La abrí y entonces el mundo se reordenó de golpe. Dentro había extractos de cuentas bancarias, copias de transferencias, fotografías borrosas de dos personas entrando a un hotel. Una de ellas era Adriana. La otra, no pude ver el rostro completo, pero reconocí la postura, el traje, el corte de cabello. Era el abogado joven. Un golpe seco retumbó en mi interior. No solo era una estafa, no solo era un engaño financiero, había algo más. Un secreto que llevaba tiempo pudriéndose bajo la superficie. Y justo cuando pensé que no podía descubrir nada peor, vi la última hoja, una frase escrita con la letra de mi esposo. «No sé si es bien, pero temo por Elvira». Sentí que el suelo desaparecía por segunda vez ese día, y supe que ya no había marcha atrás. Lo que fuera que estaba escondido en esa carpeta era apenas el comienzo. Me quedé mirando aquella frase escrita por Julián como si pudiera escuchar su voz llamándome desde algún lugar que ya no alcanzo. Temo por Elvira. Nunca imaginé que un hombre tan sereno dejaría algo así. Una advertencia tan directa, tan desesperada. Apreté la hoja entre mis dedos y sentí que algo dentro de mí se rompía, pero también algo despertó. El sonido de un mensaje en mi teléfono me sobresaltó. Era el número desconocido que había guardado por si acaso. El hombre sin hogar me había dicho que un mecánico de la zona conocía de explosiones y accidentes. Ese mensaje solo decía: «Ya revisé su coche, llámeme». Un escalofrío me subió por la espalda. Respiré profundo y marqué. La voz del mecánico era grave, cansada. Me dijo que el desperfecto en mi coche no era un accidente, que los cortes en los cables eran limpios y hechos con una herramienta profesional, que la colocación del líquido inflamable no dejaba duda. Quise mantenerme firme, pero mi voz tembló. Le pregunté si alguien sin experiencia podía haber hecho eso. Él respondió que no, que quien lo hizo sabía lo que hacía. Me apoyé en la mesa porque sentí que las piernas me flaqueaban. Mi mente trataba de entender por qué alguien de mi propia familia querría hacerme daño.
La pregunta se repetía sin piedad, como un tambor golpeando mi pecho. No encontraba una respuesta, pero cada pieza empezaba a acomodarse, y la imagen que formaban era más oscura de lo que yo creía posible. Decidí buscar ayuda. No podía con esto sola. Un nombre apareció en mi memoria como si hubiera estado esperando ese momento. Rafael, un investigador privado amigo de un vecino. Lo contacté. Él llegó esa misma tarde, con la mirada aguda de quien está acostumbrado a ver lo que los demás ignoran. Le mostré la carpeta, los extractos bancarios, las fotos borrosas. Rafael observó todo con una atención silenciosa que me heló la sangre. Se detuvo especialmente en la imagen del hotel. Amplió la fotografía con su software. La claridad no era perfecta, pero suficiente para confirmar lo que yo temía. El hombre que acompañaba a Adriana era el abogado joven. Un golpe seco de realidad cayó sobre la habitación. Ya no era solo una sospecha, era un patrón, una relación escondida, una complicidad que cruzaba límites, un secreto que explicaba demasiadas cosas. Rafael me pidió permiso para investigar más a fondo. Asentí sin pensarlo. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentada en el sillón, viendo las luces de los autos reflejarse en las paredes, oyendo el silencio como si me quisiera decir algo. Cada tanto abría la carpeta de nuevo, como si necesitara recordarme que no estaba imaginando nada. Mi esposo había temido por mí, y ahora yo estaba empezando a entender por qué. Al día siguiente, Rafael regresó con noticias. Su rostro lo dijo, antes de abrir la boca. Descubrió que Adriana no siempre se llamó Adriana. Había cambiado de nombre años atrás. Tenía antecedentes en Guadalajara por estafa, aunque el caso nunca llegó a juicio. Las acusaciones hablaban de manipulación, presión, engaño financiero. Todas las piezas coincidían con lo que yo había vivido sin darme cuenta. Sentí un nudo en la garganta. No sabía si llorar, gritar o agradecer que al fin la verdad comenzaba a salir de la tierra en la que había estado enterrada tanto tiempo. Rafael no había terminado. Me mostró registros de llamadas entre Adriana y el abogado joven. No eran simples llamadas de trabajo, eran diarias, largas, a horas en que nadie debería discutir temas legales. Algo se revolvió dentro de mí, una mezcla de rabia y dolor que me quemó el pecho. Pensé en mi hijo, en la fe ciega que tenía en esa mujer, en cómo la defendía incluso cuando yo trataba de mostrarle pequeñas señales. Me dolía imaginar su reacción, si descubría todo esto. Pero el dolor más grande era aceptar que Julián, mi compañero de vida, había visto venir algo, y no tuvo tiempo de contármelo. Rafael me pidió que lo acompañara al hospital donde murió mi esposo. Acepté. El camino hasta allá fue eterno. Las calles de la ciudad parecían más grises, más ajenas. El aire olía distinto, como si el pasado estuviera intentando llegar hasta mí una vez más. El doctor Vargas nos recibió con discreción. Se notaba incómodo. Miraba hacia los costados antes de hablar. Rafael lo tranquilizó diciéndole que no buscábamos hacer un escándalo, solo comprender. El doctor bajó la cabeza y confesó que los resultados de los análisis no coincidían con un paro cardíaco común. Había algo que no cuadraba, y él había solicitado una revisión, pero esa solicitud desapareció misteriosamente del sistema. Sentí un vacío repentino, como si alguien hubiera jalado mi alma con fuerza. El doctor continuó hablando con cautela. La única persona que estuvo a solas con Julián sus últimas horas fue Adriana. Noté cómo mis dedos se cerraban sobre el borde de la silla para no derrumbarme allí mismo. Salimos del hospital en silencio. El viento soplaba fuerte, levantando polvo en el estacionamiento. Yo miré el cielo y quise creer que Julián, donde estuviera, sabía que yo estaba luchando por la verdad. Rafael me miró con gravedad. Ya tenemos suficiente para confrontarla, dijo, pero necesitamos que ella hable, y para eso hay que preparar el terreno. Mi corazón se aceleró. No soy una mujer que disfrute los enfrentamientos, pero esa historia ya no me dejaba espacio para elegir. Rafael me explicó su plan mientras caminábamos hacia el auto. Su voz era firme, segura, como si supiera que la justicia siempre llega tarde, pero llega. Me pidió que aparentara cansancio frente a Adriana, que la dejara creer que todo lo manejaba ella, que yo estaba resignada, que había dejado de buscar, que se sintiera invencible, para que bajara la guardia. Asentí, aunque algo en mí tembló.
Nunca imaginé que llegaría el día en que tendría que tenderle una trampa a alguien que llamé familia, pero tampoco imaginé que esa persona intentaría arrebatarme lo poco que me quedaba. Mientras regresaba a casa, sentí una tensión en el aire. Estaba entrando en otra fase de esta historia, una donde cada movimiento debía ser calculado. Era como caminar por un puente delgado, y sabía que un paso en falso podía hundirme para siempre. Al llegar, encontré en el buzón una carta sin remitente. La abrí con cuidado. Dentro había una sola frase escrita con tinta oscura: ella no ha terminado. El impacto me dejó sin aire, y supe que la batalla real apenas estaba comenzando. Esa frase, ella no ha terminado, se quedó flotando en mi mente todo el día, como una sombra que no se despega ni con la luz del sol. Rafael vino a verme esa misma tarde para ajustar los últimos detalles del plan. Él tenía la mirada firme, la de un hombre acostumbrado a caminar por la frontera entre la verdad y el peligro. Yo, en cambio, sentía que cada latido me recordaba que estaba entrando en terreno desconocido, pero también sabía que ya no podía retroceder. Rafael instaló discretamente 3 cámaras pequeñas en mi casa, una en la sala, otra en el comedor, otra en el pasillo que daba al estudio. Las colocó con una precisión casi quirúrgica, como si estuviera acostumbrado a convertir cualquier espacio en un escenario de revelaciones. Mientras trabajaba, me explicó lo que debía hacer: actuar como si estuviera cansada, rendida, resignada, como si hubiera aceptado que Adriana tenía razón en todo. Esa noche preparé la mesa para una cena sencilla. Encendí una luz tenue que suavizaba las sombras de las paredes. El ambiente perfecto para que alguien confiado bajara la guardia sin notarlo. Mi hijo llegó primero, con esa sonrisa triste que había adoptado desde la muerte de Julián. Me abrazó con fuerza, como si algo en su interior sintiera que yo necesitaba sostén. Yo lo abracé también, y recé en silencio para que su corazón pudiera soportar la verdad que estaba a punto de enfrentar. Adriana llegó unos minutos después, perfume caro, pasos seguros, mirada controlada. Esa seguridad me atravesó como una punzada. Se sentó frente a mí, con una amabilidad tan perfectamente medida que habría engañado a cualquiera, pero ya no a mí. La cena comenzó con palabras simples. Hablamos del clima, de algunos vecinos, de las cosas que antes parecían importantes y ya no lo eran. Yo evitaba mirarla directamente, fingiendo agotamiento. Ella parecía disfrutarlo, como si mi aparente debilidad confirmara lo que siempre había querido. Entonces dejé caer la primera piedra en el silencio. Es raro lo que pasó con mi coche esta mañana. Chasis explota. El cubierto en la mano de Adriana se detuvo apenas un segundo. Una pausa mínima, casi invisible, pero suficiente para encender una alarma en mi pecho. Mi hijo levantó la cabeza sorprendido. Ella sonrió para disimular, pero esa sonrisa era más rígida que de costumbre. Me preguntó qué había sucedido. Le conté una versión muy ligera, sin mencionar al mecánico ni las pruebas. Solo dije que alguien había manipulado algo. Ella soltó una carcajada suave, calculada, que buscaba minimizar mis palabras. Ay, suegra, usted siempre exagera. Seguro fue un roedor o algún vecino travieso, pero sus ojos no coincidían con el tono de su voz. Había un brillo extraño, una tensión apenas contenida, como si algo dentro de ella luchara por mantenerse escondido. Entonces, solté la segunda piedra. También es raro lo del testamento. La firma no parece de Julián. El silencio cayó como un golpe seco sobre la mesa. Mi hijo abrió la boca para decir algo, pero Adriana lo interrumpió antes de que pudiera pronunciar una sílaba. Su tono cambió. Ya no era dulce, ni calmado. Era afilado, cortante, como un filo que se revela después de ser ocultado demasiado tiempo. No soy perita en firmas, suegra. Y si su esposo quiso cambiar su testamento, debió tener sus razones. Sentí como una corriente fría recorría la habitación. Había dejado de actuar. Era la primera vez que la veía sin máscara. Y la verdad era tan oscura como yo había temido. Hice una pausa larga. Miré a mi hijo con una ternura que despedía un adiós silencioso a su inocencia. Luego hablé con calma, con esa calma que nace de la certeza. Julián no confiaba en ti, Adriana. Lo insinuó antes de morir. Ella tragó saliva. Su rostro palideció apenas. Mi hijo me miró confundido,
como si su mundo estuviera empezando a girar demasiado rápido. No había vuelta atrás. Saqué una foto que Rafael había ampliado. Era la imagen de Adriana y el abogado entrando al hotel. La deslicé por la mesa con un movimiento lento, inevitable. Ella la miró, y en sus ojos apareció algo que yo llevé esperando semanas. Miedo. Mi hijo se llevó la mano a la boca. No dio nada. No podía. Yo sé lo que estás pensando, dije con voz baja, casi susurrada. Pero todos merecemos una explicación. Adriana apretó los labios. Sus manos comenzaron a temblar. Se levantó de la silla y empezó a caminar por la sala, como una fiera encerrada buscando una salida. Sus pasos eran rápidos, desordenados, y de pronto soltó una frase que se clavó en la habitación como un cuchillo invisible. La culpa fue de él. Tu esposo lo firmaba todo. Fue facilísimo. Mi hijo dejó escapar un sonido ahogado. Yo sentí que el aire se quebraba, pero no había tiempo para procesar nada porque Adriana, en un impulso desesperado, metió la mano en su bolso y retrocedió un paso con una mirada trastornada. La atmósfera se tensó como una cuerda, a punto de romperse. Di un paso atrás, mi corazón golpeando tan fuerte que creí que podía escucharse. Mi hijo gritó un no cargado de angustia. Adriana respiraba rápido, como si hubiera estado sosteniendo una verdad demasiado tiempo y ya no pudiera con su propio peso. El ambiente se volvió denso, el silencio cortante, la tensión insoportable, y justo cuando sentí que algo irreversible estaba por suceder, la puerta se abrió de golpe. Policías entraron junto a Rafael. Todo pasó en segundos, pero para mí fue como ver una escena en cámara lenta. Adriana quedó paralizada, sus manos temblando. El objeto en su bolso cayó al suelo. Mi hijo se llevó las manos al rostro, incapaz de comprender lo que estaba viendo. El pasillo se llenó de voces, de pasos, de órdenes rápidas. Pero yo solo escuché una cosa, una frase que salió de la boca de Adriana, rota por el miedo y la desesperación. Me tendieron una trampa. La miré directo a los ojos, por primera vez sin temor, sin dudas, sin el peso que me había acompañado durante semanas. No, tú cavaste tu propio destino. Y mientras se la llevaban, mientras su sombra desaparecía por el umbral de mi casa, sentí que algo dentro de mí también se cerraba. Un ciclo, una herida, una verdad que por fin había salido a la luz. El eco de la puerta cerrándose detrás de Adriana quedó suspendido en la casa como un golpe que nunca termina de apagarse. Mi hijo estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada en la pared, las manos cubriéndole el rostro. Me acerqué despacio, aún temblando, aún con el corazón tratando de entender que todo aquello había sido real, y no una pesadilla larga. Me arrodillé a su lado, sentí su cuerpo estremecerse cuando le toqué el hombro. Mamá, murmuró con la voz rota, no pude proteger a papá, no pude verte, no pude creer en ti. Le tomé las manos y lo obligué a mirarme. Sus ojos estaban llenos de una culpa tan profunda que parecía no caberle en el pecho. Yo también cometí errores, hijo, pero estamos vivos, y eso significa que todavía podemos reconstruir. Él se apoyó en mi pecho como cuando era niño y lloró. Lloró por la verdad, por la traición, por la ceguera que el amor provoca, por el silencio que a veces mata más que cualquier arma. Yo lo abracé. Y por primera vez, desde la muerte de Julián, sentí que no estaba sola en mi dolor. Los días siguientes fueron un remolino de declaraciones, firmas, abogados, y un cansancio que parecía asentarse en mis huesos. Rafael me acompañó a cada audiencia. Los fiscales no tardaron en recopilar las pruebas del coche, las imágenes de las cámaras, los movimientos del testamento, las transferencias. Yo no quería venganza, quería un cierre digno para el hombre que amé y para la familia que aún me quedaba. Cuando llegó la primera audiencia pública, la sala estaba llena. Periodistas, curiosos, vecinos que llevaban semanas hablando en susurros. Adriana entró escoltada. Ya no tenía el mismo porte. La seguridad que le había sobrado durante años se había evaporado. Caminaba mirando el suelo, como si temiera encontrarse con su propio reflejo en los ojos de los demás. El juez pidió silencio. Los fiscales expusieron cada prueba con una claridad que a mí me arrancó el aliento. El abogado de Adriana intentó desviar, minimizar, justificar, pero las imágenes, las firmas,
los registros bancarios, la voz de mi hijo declarando con lágrimas contenidas, todo era demasiado contundente. Y entonces llegó el momento más difícil. Me pidieron subir al estrado. Mis piernas temblaron, pero avancé. Sentí todas las miradas sobre mí, pero ninguna me intimidó. Yo llevaba semanas enfrentando lo inimaginable. Nada podía ya derrumbarme. Conté lo que viví, sin adornos, sin dramatismos, sin odio, solo la verdad. La palabra verdad resonó tantas veces en la sala, que por un momento parecía haber adquirido un peso físico. El juez escuchaba en silencio. Adriana me observaba con un gesto que no supe interpretar. No era arrepentimiento, pero tampoco desafío. Era un vacío, como si ella misma no pudiera reconocerse en la persona que había sido. El veredicto llegó pronto. Culpable. Cada sílaba sonó como un ladrillo cayendo en un pozo profundo. Mi hijo respiró hondo, como si hubiera estado conteniendo el aire durante meses. Rafael me apretó el hombro. Yo cerré los ojos, no por triunfo, sino por alivio. Adriana fue condenada a una pena larga. El juez mencionó que la manipulación emocional, el fraude y el riesgo mostrado ponían en peligro a toda una familia. La justicia había hablado, y aunque nada devolvería la vida de Julián, algo en mí se acomodó en silencio, como una pieza que por fin encontraba su lugar. Las semanas siguientes fueron un proceso lento de reconstrucción. Volví a Tsasa, esa casa que antes me ahogaba. Ahora la recorría con pasos lentos, tocando los muebles, abriendo las ventanas, dejando entrar la luz que había mantenido cerrada durante demasiado tiempo. Limpié el estudio de Julián. Guardé sus papeles. Le hablé en voz alta, como si aún pudiera oírme. Gracias, amor, por no dejar que me venciera. Un día, mientras acomodaba una caja de fotos, encontré una carta que él había escrito meses antes de morir. Una carta que nunca me había dado. Sus palabras eran claras, llenas de amor, llenas de preocupación, llenas de la intuición que yo misma había ignorado. Esa carta fue la confirmación más profunda de que él había confiado en mí hasta el final y que mi deber era honrar su memoria viviendo con dignidad, no con rencor. También busqué al hombre que me salvó aquel día, el flaco. Lo encontré sentado en una banca del parque. Cuando me vio, se levantó y bajó la mirada como si no mereciera atención. Yo lo abracé, con gratitud, con ternura, con la certeza de que sin él yo no estaría viva. Le ofrecí ayuda, tejo, comida. Él aceptó con lágrimas inesperadas. Hay personas que llegan a tu vida sin pedir nada, y sin saberlo, te la entregan toda. Mi hijo y yo empezamos a sanar. No fue inmediato, no fue perfecto, pero fue real. Uno no reconstruye de golpe un corazón que ha sido roto por la traición, pero sí puede comenzar a coser las orillas, despacio, con paciencia, con amor sincero. Hoy hablo desde un lugar distinto, no desde el dolor, sino desde la claridad, desde la convicción de que incluso en las historias más oscuras hay un rayo de verdad que nos guía hasta el final. Mi relato es uno entre miles, un reflejo de lo que viven tantas madres, tantas mujeres que han sido subestimadas, silenciadas, descartadas. Pero la dignidad nunca es negociable, ni el amor, ni la justicia. Si estás escuchando esta historia, quiero decirte algo que aprendí a través del camino más duro. Nunca permitas que alguien te haga dudar de lo que ves, de lo que sientes, de lo que sabes en tu interior. Tu intuición es tu refugio, tu verdad es tu fuerza, tu voz es tu escudo. Y si deseas acompañarme en más relatos de vida real, si quieres escuchar la segunda parte de esta historia o descubrir nuevas voces que merecen ser contadas, suscríbete a Relatos de la Vida Real. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me escuchas y qué parte de esta historia tocó tu corazón, porque cada historia importa, la tuya también.